de ahora no tiene el activismo que tuvo el exilio de antes. Tú ves a la gente que llega ahora y no existe, o sea, existe el compromiso, pero no tanto ese activismo que existió antes. Al menos una percepción mía desde afuera. Sí, desde luego. Desde luego. Otra cosa que dijiste es muy importante y no quiero pasar por alto es lo de los médicos. Mira, el otro día María Huerlao decía una cosa, lo escribió, que entregarle el dinero directamente a los médicos, como se está haciendo en Bahamas ahora, no es una opción, porque son esclavos del castrismo. Y la esclavitud se abolió ya en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, está abolida la esclavitud. ¿Por qué los cubanos tenemos que aceptar eso? ¿Por qué los médicos cubanos tienen que aceptar eso? No es posible. Entonces, las soluciones que se dan, tanto como provenientes, como te decía hace un rato, de Estados Unidos, o como ahora esto de Bahamas con los médicos, me parece absurdo, me parece además una falta de respeto, una falta de un gesto de una inhumanidad espantosa. Lo que pasa es que hay un enorme desconocimiento. Mira, yo me tuve que frotar los ojos porque independientemente de que Biden estuviera bien o mal neurológicamente, físicamente, ya sabemos que no lo estaba, claramente, pero sacarle a Cuba de la lista de países colaboradores del terrorismo, o sea, eso es una bofetada con guante blanco, es decir, oiga, pero ¿usted en qué mundo vive? Haga usted cualquier cosa, pero ¿cómo va a sacar usted de la lista a un país que cuanto terrorista existe sobre la faz de la tierra, llámese FARC, ETA, etcétera, ha pasado por allá y están todavía allá? Exacto, además, bueno, ya lo acabas también de decir, Biden, quién sabe quién lo hizo, porque Biden seguramente no fue, Biden estaba, no sé dónde estaba, pero... En el Lululand. Exacto, en La Land, evidentemente no estaba, pero alguien lo hizo y esto es un proyecto que ellos tienen de suavizar todo cada vez que desde Estados Unidos yo oigo hablar del embargo, pero si el mayor bloqueo es esa tiranía. Ellos son el mayor bloqueo que hay para Cuba. Si ellos quieren que ese país avance, váyanse. Como le ha dicho el padre, el sacerdote Alberto Reyes Pías, como te dije hace un rato, que se lo reitera constantemente, váyanse ya, acaben de irse. Entonces, es evidente que el problema no es ni el pueblo cubano ni el resto, el problema son ellos. No, pero claro, por supuesto que el pueblo son ellos. Ahora, el pueblo son ellos y el pueblo es afuera, porque cuando tú tienes un país como México o un país como Brasil o una organización como la Organización Mundial de la Salud, que están avalando ese tipo de esclavitud del siglo XX o del siglo XXI, estamos ante un problema muy serio. Una de dos, o tenemos autismo selectivo, que nos damos cuenta cuando nos da la gana, esto es como los derechos humanos o como los derechos civiles. Oiga, todas estas asociaciones de derechos civiles, vamos a proteger por el pobre desgraciado de Palestina, que es que está, mire usted, le han metido preso. Oiga, ¿y los estudiantes judíos no tienen derechos? ¿O es que son judíos y por eso no tienen derechos? O los estudiantes como mi hijo que quieren ir a la universidad ese día no pueden porque tienen todo eso tomado los campus y se arriesgan a que les metan una pedrada, tampoco tienen derechos. O sea, vivimos en un mundo donde la defensa de los derechos se ha hecho selectiva. Exacto, y fíjate que en el caso, me alegra mucho que menciones el caso de esta guerra cruenta entre Gaza, Israel y todo esto, porque precisamente por el artículo ese que yo escribí después del 7 de octubre, que se llama Antisemitismo, que lo publicó la Gaceta de la Iberosfera, a mí me han sacado una editorial por ese artículo, porque ocurrió un sábado y el martes, el lunes ya estaba publicando el artículo, porque hablando con mis amigos en Israel me dijeron esto lo que va a venir es esto ahora. Y yo sabía también, porque llevo muchos años, e incluso en ese libro hay una comparación con lo que ha pasado con Cuba y lo que pasa con Israel, comparación salvando las distancias desde luego, pero sabía que iban de nuevo a virar la tortilla con la politiquería y todo, y nadie va a hablar de esos dos niños, por poner solo dos casos, los vivás estrangulados, los huesitos se los partieron, todo lo que hicieron con esos dos niños de horror, para entonces hablar de que si el genocidio... Hace poco estaba viendo en el Festival de Cannes
a este actor de apellido Pascual, no sé cómo es su nombre, porque yo la verdad que no he visto una sola película de él, ni veré ninguna película de él, que va diciendo que él huyó de una dictadura en Chile. Él es de la familia Allende. ¿Por qué no dice que él es el nieto? Pedro Pascal. Pedro Pascal, de un comunista. ¿Por qué no lo dice? Un tipo que hizo una tesis, además que está aprobado completamente nazi. ¿Por qué no lo dice? Pues claro que no lo va a decir, pero todo esto es una gran confabulación mundial, política, ya ni siquiera hay que decir, yo no diría del socialcomunismo solamente, sino del islamo socialcomunismo, del islamo izquierdismo. En Israel en dos ocasiones, una cuando hubo un confrontamiento en el Líbano, cuando ya comenzaba Hezbollah, la segunda hora, después de lo que ocurrió el 7 de octubre, tuve la oportunidad de visitar los kibbutz, a las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo llegué, yo les decía, por supuesto que el dolor de una madre palestina ante un hijo muerto es un dolor enorme, negarlo sería estúpido. Pero, señores, pensemos quién ha tirado la piedra y pensemos cuando se habla de buscar procesos de paz, quién ha roto esa tregua. Estaban en una tregua de 2 años, donde muchos palestinos cruzaban la cerca para trabajar en esos kibbutz. ¿Y saben lo que estaban haciendo? Recogiendo información sobre lo que ocurría dentro de los kibbutz para que ese día 7 de octubre los ataques fueran: esta casa, aquí están las armas, este es el dueño del kibbutz, esta señora tiene un familiar en Argentina que es amigo de Messi, esta no la toques. O sea, eso fue tan loco como eso, estaban así. Entonces, si tú tienes un vecino, Zoe, que insiste en su artículo, porque tienen un grupo terrorista, que son quienes están manejando las riendas, de destruirte, ¿tú qué es lo que puedes al final hacer? Porque esa realidad no la cuentan. Pero si tú tienes tu vecino que te dice, mire, artículo 1, la destrucción del Estado de Israel, ¿tú qué haces? ¿Bajas la guardia como les pasó Claro el que 7 de no, octubre? claro que no. Además, cada día, hasta el 7 de octubre, que ya fue el colmo, Israel es atacado con roquetazos, con cohetazos, desde allí y desde el Líbano, desde Hezbollah. Entonces, ¿eso lo vas a ignorar? No lo puedes ignorar. Los ataques, yo también he ido a Israel, una de las veces que estaba en Israel, en una panadería, explotó la panadería. Eso es constante. Aquí no se habla porque no conviene, no les gusta hablar de eso. Y la otra cosa es que estos mismos que hicieron que organizaron lo del 7 de octubre, se habían tratado de cáncer en hospitales israelíes igual. O sea, esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero de qué humanidad tú hablas? ¿O que tú eres humano solo cuando te conviene de tu ideología, por parte de tu ideología? No, no, aquí la humanidad es para todo el mundo. Exactamente. Aquí la humanidad no es para unos y para otros no. Entonces, por eso yo estoy, Marian, te lo voy a confesar, cada día más encerrada en mí misma. No me callo, porque no me voy a callar, a mí nadie me va a callar, pero me encierro mucho en mí misma porque yo, por ejemplo, he salido en muchísimas ocasiones a apoyar a las mujeres iraníes, y cuando veo ese Festival de Cannes donde yo fui jurado en 1998 con Scorsese, el gran jurado, veo a una actriz como Juliette Binoche, que me importa poco, yo la entrevisté para Yodona, El Mundo España, que no le guste lo que voy a decir ahora, que sale con un trapito de lujo, con la cabeza medio velada, a hablar solamente de un lado y no hablas de mujeres iraníes, que probablemente en ese público que la estaba oyendo había una cineasta iraní o una actriz iraní a la que seguramente han amenazado de muerte por haber afrontado la vida como una mujer. Exactamente. Por favor. Mira, a mí me ha pasado, cuando yo llegué de Afganistán en una ocasión, había entrevistado a las mujeres de Rawa, que son las mujeres afganas en el exilio. Exacto. No podíamos entrar directamente en Afganistán, tuve que hacerlo por Pakistán, por Quetta, y ahí descubrí esas mujeres que, por el simple hecho de nacer mujer, estaban castigadas a vivir bajo esa prisión de tela que se llama burka y ver el mundo a través de las rejillas de ese burka. Cuando tú has visto eso,
y has entrevistado a una niña que se llama Gulsoma, que no, la vendieron con 4 años en el mercado de los pájaros y no tiene un lugar de su piel que no haya una cicatriz. Y te sientas con una actriz como esta, o como una anormal como Richard Gere y esta señora española que ahora llega y se ha convertido también en la portavoz de todas estas historias. Y les preguntas, oiga, ¿usted me puede señalar dónde está Afganistán o Irán en un mapa? Dígame dónde está. Son burros. El problema de todo esto es que hablan desde la ignorancia, o sea, hablan desde el fervor, hablan desde el populismo, pero hablan desde la ignorancia. Entonces es muy triste realmente conversar con personas así. ¿Cómo convences tú a una normal de que lo que está diciendo no pasa de ser una moda, porque no han estado, no lo conocen? Hablan desde la ignorancia, pero hablan también desde el dinerito que ganan claro, con y el eso. interés, qué bueno que lo has Han hecho su fortuna a costa de eso. Si tú ves a esta persona a la que de verdad que hablar de ella, vaya, perdona, pero si te vomito la mesa me vas a perdonar, Yolanda Díaz. Esa mujer, nada más que tienes que ver cómo era antes de ser ministra, viceministra, al lado de una foto del Che, y cómo se viste ahora, cómo entra en Claude Pierlot a comprarse vestidos de 1.000 euros. Y esta mujer, cada vez que habla, en primer lugar, de lo que ella es viceministra, no sabe absolutamente nada, ni le interesa saberlo, porque cada día hace una demostración de una ignorancia, vaya, abismal. Y además esta mujer, yo le pongo cada vez, o a la misma Yone Belarra, o a la otra, la Montero, todas estas cosas de lo que sucede con esas mujeres y se defecan literalmente en eso porque no les importa, porque han hecho fortuna, se visten mejor, viven mejor, se compran paz. La Yolanda Díaz vive en un apartamento cerca del Retiro de 400 metros cuadrados. No iban a salir ninguna de su pisito de Moratalaz. Es que esa es la gran hipocresía, Exacto. como la Ocasio-Cortez que tenemos acá, yendo a un concierto donde los chicos tienen que pagar $1.500 por entrar en ese concierto, con un bolso de Louis Vuitton que vale más que lo que yo gano en 2 meses, viajando en first class y hablando de la utopía de que hay que luchar contra la riqueza. Vaya usted a la porra, señora. Una pausa, ya regresamos.